Día 125, Lección 12. Evangelio de San Marcos. Cuarto, estructura del libro. Con la sistematización del secreto, Marcos quiso destacar el carácter misterioso de Jesús y especialmente de la necesidad de su pasión y muerte. Para él, ningún título ni ninguna confesión de fe abarcaba totalmente la significación de la vida, cruz y resurrección del Señor. Más importante aún que la creencia recta es la acción recta, el seguimiento de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Capítulo 8, versículo 34. Esta tendencia antidogmática y activista de Marcos se expresa también en su concepción de la Iglesia y en el entusiasmo misionero que llena su obra. Su evangelio es la historia del compañerismo de Jesús con los suyos. Marcos capítulo 3, versículo 14, que perdura en la Iglesia contemporánea del evangelista. El resucitado es el único jefe de la Iglesia y nadie puede arrogarse una autoridad universal en la comunidad. De ahí la marcada reserva de Marcos hacia los discípulos, cuya incomprensión, ambición y exclusivismo señala varias veces. Marcos capítulo 8, versículo 33, capítulo 9, versículo 38 al 41. Y sobre todo hacia la familia de Jesús. Algunos han concluido que los pasajes en el capítulo 3, versículo 20 al versículo 35, constituyen una censura indirecta de la hegemonía de Jacobo, hermano de Jesús, sobre la iglesia de Jerusalén. La división del Evangelio en dos periodos y en dos zonas geográficas no obedece tanto a un desarrollo psicológico en la personalidad de Jesús, ni a una sucesión cronológica de los acontecimientos, como a la expresión de una verdad teológica. El misterio de la salvación en Jesús no se entiende sino después de la resurrección. ¿Quién es Jesús para Marcos? ¿Cómo ve su persona y su obra? Comparado con los otros evangelios, Marcos es moderado en el uso de los títulos relativos a Jesús. En 81 casos lo llama sencillamente Jesús. El término Cristo aparece solo 7 veces y nunca dicho por Jesús. En Marcos, Jesús suele designarse Hijo del Hombre, mientras que Marcos prefiere el título de Hijo de Dios, que aparece en momentos claves del relato. Al principio, en el relato del bautismo de Jesús, capítulo 1, versículo 11. En el centro, de dicho por la voz divina que se escucha en la transfiguración, capítulo 9, versículo 7. Y al final, en la confesión del centurión gentil al pie de la cruz, capítulo 15, versículo 39. Según algunos más antiguos, Marcos lo incluyó también en el título de su libro, capítulo 1, versículo 1. Capítulos del 1 al 13. Antes de iniciar el estudio de estos capítulos, lea todas las instrucciones que aparecen a continuación. Primera, aun cuando el Evangelio según San Marcos se destacan las obras de Jesús que muestran su poder divino, ya las primeras palabras de este Evangelio reconocen también su deidad. Marcos presenta una relación de los acontecimientos previos al ministerio de Jesús que lo preparan para él mismo. Segundo, los capítulos del 1 al 3 recogen acontecimientos, sanidades, milagros, etc., que evidencian la autoridad de Jesús. Al analizar cada acontecimiento, observe de qué manera evidencia la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la relación de la gente y sobre qué tiene autoridad Jesús?
En todos estos capítulos Jesús se enfrenta a las acusaciones y al rechazo de los líderes religiosos, de los judíos de su tiempo. Cada vez lo acusaban los escribas, los fariseos y los saduceos. Jesús discutía con ellos. En el margen tome nota de este conflicto. Capítulos del 14 al 16. Al leer el relato de Marcos acerca de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, note el desarrollo de cada acontecimiento. El segundo evangelio es una narrativa que muestra una rápida sucesión de eventos en la vida de Jesús. Es el más corto de los evangelios, con la menor cantidad de material exclusivo. La mención de Rufo, capítulo 15, versículo 21, y en Romanos capítulo 16, versículo 13, sugiere que el libro de Marcos fue escrito para romanos, además del uso de algunas palabras latinas. Las horas se expresan al estilo romano y las costumbres judías son explicadas, puesto que el libro se escribió en griego. Las expresiones de otros idiomas se traducen al griego. Marcos dedica la mayor parte de su material al ministerio de los milagros de Jesús.